Les realitats dins de casa són moltes. Hi ha qui no viu precisament en un ambient familiar còmode per les relacions, qui s'ha trobat en casa d'algú sense poder tornar a la seva ciutat, inclús qui conviu amb algú amb de qui estava divorciat. Totes aquestes històries tenen una alçada fins que entrem mitjançant la ràdio a la casa d'aquells qui conviuen, per exemple, amb una persona amb paràlisi cerebral. Hola Alejandro, on estàs i amb qui durant estos días de confinamiento? Yo soy Alejandro Fernández, tengo 30 años y, y ahora mismo estoy en el Perelló, que yo vivo aquí solo durante todo el año y estoy con mi madre y con mi hermana, que en este caso es la persona que tiene parálisis cerebral, porque, bueno, un poco el objetivo de mi familia es que mi hermana esté bien, porque ella le cuesta mucho entender la situación y tenemos que aislarla lo máximo posible. Y ella normalmente vive con mi madre y con mi padre, pero como mi padre tiene que trabajar y hacer vida normal, pues entonces le hemos aislado y han venido ellas aquí a pasar la cuarentena conmigo. Alejandro, un repte així com vos agafa? Molt preparats? Poc preparats? Sí, a ver, es que yo creo que es una cosa que será bastante común a familias con casos como el mío, que es como que psicológicamente estamos ya muy preparados para este tipo de situaciones, porque nuestras prioridades siempre revuelven en torno a mi hermana o al caso que sea. Entonces enseguida hemos tomado decisiones de cómo estructurar la familia y nos atenemos a ellas y aquí estamos. Ha canviat molt la rutina d'ella? No sé si li afecta molt esta situació com ens estàs contant. Sí, bueno, la rutina puede ser parecida a la de cualquier otro día, pero lo que es diferente un poco es la situación psicológica, ¿no? Porque evidentemente, como te he dicho, ella no tiene capacidad de entender qué es lo que pasa y ella es una persona muy de rutinas. Cada vez que se le saca de su rutina, ya no solo en este caso, sino cuando tiene vacaciones normales, como podrían haber sido las fallas o algo así, es una situación que a ella le estresa mucho. Ella necesita despertarse, ir al centro, estar allí con los otros niños que son como ella y eso, volver a casa. Y ahora que no tiene eso y encima no podemos salir ni a pasear mucho ni nada, pues es un estrés y eso se lo nota a ella a nivel emocional. I per parlar de tu, com tu estàs fent amb el treball durant estos dies? Pues yo tengo suerte, tengo mucha suerte de hecho de que yo primero he podido conservar mi trabajo porque no ha sido el caso para nada de otros compañeros míos y segundo yo trabajo en comunicación y puedo hacerlo perfectamente desde a distancia. Las rutinas han cambiado pero estoy en una buena situación.